hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 14 del segundo libro de los Macabeos. Hoy vamos a escuchar, hermanitos, de este capítulo acerca de que, había una persona, Nicanor, que iba a enfrentarse con Judas. Pero cuando él supo que las tropas estaban protegidas por un poder divino, dijo: no voy a combatir. Tuvo miedo, le dio respeto a ese poder divino que tenían las tropas de Judas. Él le creía al poder de Dios. Y cuando él supo que las tropas estaban protegidas por el poder de Dios, dijo: no voy a luchar. Vamos mejor a hacer una tregua y vamos a hablar con Dios. Y así lo hizo. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que el poder de Dios a cualquiera le puede tener. Que cualquiera le puede tener miedo al poder de Dios. Que cuando ustedes y yo estamos protegidos por Dios y una persona sabe que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, no se va a meter con nosotros. Y si lo intenta, le va a salir todo al revés. Estamos protegidos. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Después de 3 años, llegó a los hombres de Judas la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con una gran flota y un poderoso ejército, que se había hecho dueño del reino y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había desprestigiado en tiempo de la rebelión, comprendió que de ninguna forma volvería a ser aceptado para el servicio del altar sagrado. Fue pues al encuentro del rey Demetrio hacia el año 151 y le ofreció una corona de oro, una palma y además unos ramos de olivo del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró una ocasión propicia para sus malos designios al ser llamado al consejo de Demetrio. Cuando le preguntaron con qué disposiciones y ánimo se encontraban los judíos, respondió: entre los judíos existe un partido llamado Asideo, encabezado por Judas Macabeo, que fomenta guerras y rebeliones e impide que se restablezca el orden en el país. Por eso yo fui despojado de la dignidad de mis antepasados y el sumo sacerdocio, y vine aquí, mirando antes que todos los intereses del rey, pero también los de mis compatriotas, pues el fanatismo de esos hombres hunde nuestro pueblo en una gran miseria. Entérate, oh rey, de todo esto. Mira por nuestro país y por nuestra nación, asediada por todas partes con esa benevolencia que tú tienes para todos. Pues mientras Judas subsista, le es imposible al Estado alcanzar la paz. En cuanto Alcimo dijo esto, los demás amigos del rey, que sentían aversión hacia Judas, se apresuraron a incitar a Demetrio contra él. Designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía el escuadrón de elefantes, lo nombró general para Judea y lo envió con la orden de matar a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sacerdote del templo sublime. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas acudieron muy numerosos a Nicanor, pensando que las desgracias y la derrota de los judíos serían victoria para ellos. Cuando los hombres de Judas se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo, invocando a aquel que había establecido a su pueblo para siempre y que en cada oportunidad protegía a los suyos con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha bajo las órdenes de su jefe y la lucha se entabló cerca de Saulo. Simón, hermano de Judas, había atacado a Nicanor, pero sus hombres desconcertaron de repente ante los enemigos, sufriendo un ligero revés. Con todo, Nicanor, al tener la noticia de la valentía de los hombres de Judas y del valor con que combatían con su patria, temió resolver la situación por la sangre. Por ese motivo envió a Posodonio, Teodoto y Matatías
para concertar la paz. Después de un maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a la tropa, y ante el parecer unánime, aceptaron el tratado de paz. Fijaron la fecha en que se reunieran los jefes en particular. Se adelantó un vehículo por cada lado y prepararon asientos. Judas dispuso en lugares estratégicos hombres armados, preparados por el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga, pero tuvieron una buena entrevista. Nicanor pasó un tiempo en Jerusalén sin hacer mal alguno y disolvió a las tropas que en masa se le había unido. Siempre tenía a Judas consigo, sentía gran aprecio por él. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó y vivía tranquilamente disfrutando de la vida. Al cimo, viendo el buen entendimiento entre los dos, se hizo una copia del acuerdo pactado y fue donde Demetrio, acusando a Nicanor de actuar en contra de los intereses del Estado, ya que había nombrado ayudante suyo a Judas, el enemigo del rey. El rey, excitado e influenciado por las calumnias de aquel malvado, se enfureció y escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por el pacto y ordenarle que de inmediato le mandara encadenado a Macabeo a Antioquía. Cuando supo esto, Nicanor quedó consternado, pues les costaba romper lo pactado, sin que Judas hubiera faltado en algo, pero no podía ponerse a las órdenes del rey. Por eso buscaba la ocasión para cumplirlas por medio de algún engaño. El Macabeo se dio cuenta de que Nicanor le daba un trato para reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Empezó a reunir a algunos de los suyos y no se dejó ver ya por Nicanor. Este debió darse cuenta de que Judas se le había escapado sin deslealtad. Sin embargo, se presentó al templo santo, en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales, y les exigió que les entregara a Judas. Estos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaba. Entonces él extendió la mano hacia el santuario e hizo este juramento: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, destruiré el altar y aquí mismo levantaré un espléndido templo a Dionisio. Y dicho esto se fue. Los sacerdotes, con las manos tendidas al cielo, invocaron a aquel que sin cesar defendió nuestra nación diciendo: a ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Por eso pues conserva siempre limpia de profanación esta casa que acaba de ser purificada. Rasis, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor como varón muy patriota, de muy buena fama y llamado por su bondad padre de los judíos. En el anterior periodo de confusión había sido acusado de judaísmo y se había entregado totalmente y con mucho entusiasmo a la defensa del judaísmo. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a tomarlo preso. Creía que con aprisionarlo daba un grave golpe a los judíos. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar la torre y forzar la puerta de entrada, ya mandaban a buscar fuego para incendiarla. Rasis, rodeando por todas partes, se hirió en el vientre con su espada. Prefirió morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero a causa de su precipitación, no había aceptado el golpe y al ver que las tropas ya entraban por las puertas, reunió sus fuerzas para subir a lo alto del muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Ellos se retiraron y fue a caer en el espacio vacío. No había muerto todavía y, encendido en valor, se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes y de sus otras heridas, y atravesó corriendo la tropa. Se detuvo sobre una roca abrupta y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y los arrojó sobre la muchedumbre. Y así, invocando el nombre del Señor de la vida y del Espíritu, para que se la devolviera un día, dejó la vida.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 14 del segundo libro de los Macabeos. Hoy de este capítulo vamos a escuchar algo muy importante. Dice la palabra de Dios que después de 3 años, el rey Demetrio pues quería mandar a Nicanor a combatir contra Judas. Pues habían unas personas del pueblo donde vivía Judas que se le presentaron al rey Demetrio presentándole quejas y diciéndole que Judas estaba haciendo esto, que estaba interrumpiendo aquello, que fuera allá y lo asesinara. Pues el rey Demetrio se estremeció, se enfureció de lo que le estaban contando y mandó llamar a Nicanor y le dijo: Epa, ve con unas tropas allá a donde Judas y asesina a todos ellos, a las tropas y a Judas. Y Nicanor fue, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando los hombres de Judas se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo, invocando a aquel que había establecido a su pueblo para siempre, y que en cada oportunidad protegía a los suyos con milagros manifiestos. Las tropas ya tenían como enseñanza que ante toda guerra siempre invocaran la presencia de Dios. Y estos hombres, cuando supieron que Nicanor venía con sus tropas, se llenaron de polvo, de ceniza, e invocaron la presencia de Dios para que los ayudara. Y dice la palabra de Dios que cuando Nicanor vio que estos hombres estaban dispuestos a luchar, dispuestos a batallar, y que estaban protegidos por Dios, dijo: no voy a combatir, vamos a hacer una tregua de paz. Tuvo miedo, Nicanor tuvo miedo porque supo que estas personas, si iban con mucha valentía, era porque tenían a alguien que los iba a proteger. Esa era la presencia de Dios. Y así Nicanor quiso hacer una tregua. Dice más adelante la palabra de Dios que pasaron tiempo donde Judas y Nicanor pues convivían, y Nicanor no hacía ninguna hazaña. Pero que cuando el rey Demetrio se enteró de esto, le mandó una carta a Nicanor diciendo que le hiciera el favor de asesinar a todas esas personas. Estaba muy enfurecido. Entonces Nicanor en esos momentos se colocó entre la espada y la pared, porque primero no quería interrumpir el pacto que había hecho con Judas, pero segundo, tenía alguien que lo mandaba y tenía que hacer lo que el rey le mandaba. Entonces él decidió pues matar a Judas. Pero Judas, a raíz de eso, se dio cuenta de las actitudes de Nicanor y dijo: no, este viene con intenciones, y no buenas, sino intenciones malas. Y empezó a estudiarlo y vio que Nicanor iba a asesinarlo y se fue de ahí. Cuando Nicanor supo, pues empezó a buscarlo por todos lados, pero no lo consiguió. La palabra de Dios nos enseña hoy a nosotros que cuando se nos presenta un problema y nosotros invocamos la presencia de Dios, ese problema reconoce el poder de Dios, lo reconoce y tiene miedo y se aparta. Cuando nosotros invocamos la presencia de Dios con mucha fe.
Lo que pasa es que a veces nosotros, ante un problema, no invocamos la presencia de Dios. Ante un problema, pues, ay, llegó el problema, voy a ver cómo lo resuelvo. Pero no invoca la presencia de Dios. Y a veces puede salir del problema y a veces no. A veces no puede. Porque siempre necesitamos la ayuda de Dios. Pero cuando viene una persona a nuestra vida con malas intenciones y esa persona pues se entera de que nosotros estamos protegidos por Dios, busca las mil y un maneras de que nosotros caigamos, pero también con miedo, porque esa persona le tiene respeto al poder de Dios. Mire, ¿cuántas personas no intentan meterse con un sacerdote? Lo intentan, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que un sacerdote está protegido por Dios. Y que aquel que se meta con un sacerdote, su vida se acaba. Su vida le va mal. Por eso hay personas que no se meten con un sacerdote. Porque saben que si se meten con un sacerdote les va mal. Le tienen miedo a Dios. Pero como hay otras que no, otras que no le prestan atención y hacen y deshacen. Pero tengan en cuenta que esas personas que hacen y deshacen, Dios pronto les dará su mano. Judas nos enseña a nosotros en este segundo libro de los Macabeos cosas muy importantes. Invocar la presencia de Dios en todo. Esa es la importancia que Judas nos enseña en este capítulo, en este libro del segundo libro de Macabeos. Que siempre debemos invocar la presencia de Dios ante todo problema, ante toda circunstancia. Que se nos presenta un problema, invoquemos la presencia de Dios. Llegó una enfermedad, invoquemos la presencia de Dios. Pero eso sí, con mucha fe. ¿Cuántas veces no invocó la presencia de Dios Judas ante esa guerra? Y Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo dejó. Siempre estuvo ahí para ayudar. ¿Y por qué a nosotros a veces nos cuesta invocar la presencia de Dios? Que ojalá nosotros de esta lectura hoy aprendamos a invocar la presencia. Cada uno de nosotros podamos aprender de esta lectura. Y ante todo problema siempre invoquemos la presencia de Dios. Para que veamos ustedes y yo cómo el poder de Dios aleja el mal de nuestra vida. Cómo el poder de Dios separa esa maldad de nuestra vida. Ahí ustedes y yo veremos que el poder de Dios actúa en nosotros. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su sabiduría y su gracia, para que nosotros podamos entender lo que Judas nos dice. Que ante todo problema, que ante toda circunstancia podamos nosotros invocar siempre la presencia de Dios. Que ustedes y yo veremos que ese mal, que ese problema se alejará de nuestra vida, porque ustedes y yo hemos invocado el poder. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like, que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Si alguno de ustedes desea apoyar con un granito de arena, con algo para la actividad de los niños ahorita en diciembre en nuestra parroquia, puede pues escribirme a mi número de WhatsApp y allí yo le daré la información de cómo usted puede ayudar para la actividad de los niños. Dios les bendiga, Dios les acompañe.